Hi everyone, my name is Paulina. I am teacher of English, and for today's lesson we will talk about the following topic, connecting ideas. Hola a todos, mi nombre es Paulina y el día de hoy conversaremos acerca de cómo conectar nuestras ideas, por supuesto en inglés. Okay, so let's continue with this. Connecting ideas. First of all, when we have, for example, our idea number 1 and our idea number 2, basically what we do is to join these two ideas and make more sense. Cuando tenemos nuestras ideas, por ejemplo, idea number 1 y luego idea number 2, como les había mencionado, buscamos palabras usualmente para conectar estas dos ideas y expresar nuestros pensamientos con mucho más sentido. Todas las palabras que utilizamos nos sirven a nosotros expresar nuestras ideas, ¿cierto? Con algún sentido. Por ejemplo, if we want to express reasons, si queremos expresar razones, or maybe we want to express contrast, for example, o quizás si queremos expresar contraste o ideas diferentes en relación a algo en específico. Alright, so let's talk about connectors. Para hablar de conectores, principalmente, the first one that we can mention, it is the connector so. The connector so, it is useful for us to express results or consequences about something. Entonces, conector so nos sirve a nosotros para expresar básicamente resultados o consecuencias de alguna situación. Let's see another connector. When we use the connector but, el conector but en esta situación, vamos a utilizar el conector but for us to express contrast, for us also to express opposite ideas, ideas opuestas o contraste de alguna situación. Let's see more examples of connectors. The following, while. When we use while, we use it mainly for us to express two actions in the same moment. Entonces utilizamos connector while para nosotros poder expresar two activities, dos actividades en el mismo momento. Let's continue with the other one. And then we have the connector and. El conector and es uno de los más sencillos de utilizar. El conector and nos sirve a nosotros para unir. Pueden ser dos objetos, two objects, o quizás dos ideas también, two ideas. Let's mention another connector, and the following connector, it is because. El conector because nos va a servir a nosotros para expresar los motivos por los cuales suceden las situaciones o por los cuales tenemos ciertas consecuencias en relación a una situación. So the connector because it is for us to express reasons and also consequences about situations. Alright, so let's mention again the connectors from the beginning. Connector so means in Spanish, entonces. Connector but, pero. Connector while, mientras. Connector and, y. And the last one, connector because, porque. Como pueden ver, tenemos aquí una variedad de conectores que podemos utilizar para diferentes situaciones en las cuales queremos unir nuestras ideas o pensamientos. Let's continue with this topic, and here we have first of all the connector and.
Let's see some examples, but first of all, let's describe when we are going to use the connector and. It says, and is used to join two or more expressions, things, or names. Como les había mencionado anteriormente, utilizamos and para unir dos o más expresiones, cosas, objetos, nombres, etc. Let's see some examples. Bread and cheese. Como pueden ver en este ejemplo, estamos uniendo básicamente dos objetos, bread and cheese, pan y queso. Let's continue with the following example. I am making the beds and Claire is cleaning the bathroom. Como pueden ver en esta situación, ya no estamos conectando dos objetos, sino que más bien dos situaciones. I am making the beds, estoy haciendo las camas, and Claire is cleaning the bathroom, y Claire está limpiando el baño. Como pueden ver en esta situación, expresamos dos actividades que están sucediendo simultáneamente. And then we have the picture, making the beds and cleaning the bathroom. The following example that we are going to talk about, it is the connector but. The connector but, it is used to express contrast, or basically to express opposite ideas, para expresar entonces contraste y también ideas opuestas. Let's see some examples here. And the first one, the teacher is talking but the students are not listening. In this example, here we have a teacher talking, and on the other side we have the students who are not listening the class. Como pueden ver, to express contrast, contraste o ideas opuestas. El profesor está hablando, pero los estudiantes no están escuchando. The teacher is talking, but the students are not listening. Let's continue with this. The connector while. The connector while, it is used to express two activities happening at the same time. Como pueden ver, connector while, para expresar dos actividades que suceden o que están sucediendo al mismo tiempo. Let's see some examples here. And the first one, it says Claudia is reading while Susan is working. En esta situación tenemos dos personajes realizando actividades en el mismo momento. Claudia is reading, Claudia está leyendo, while Susan is working, mientras Susan está trabajando. Let's continue with more examples here. And here we have the connector because. The connector because is used to give reasons. ¿Para qué utilizamos el connector because? Básicamente para entregar o demostrar razones acerca de una idea o situación. So the example says, my mother is opening the window because it is very hot. Como pueden ver en este ejemplo, tenemos lo siguiente. Mi madre está abriendo la ventana porque está muy caluroso. As you can see, my mother is opening the window because it is very hot. Por el cual es el motivo que mi madre está abriendo la ventana por el clima que se encuentra caluroso. Okay, so let's continue with this. And now we're going to talk about the connector so. El conector so, it's used to express results. Vamos a utilizar entonces conector so
para expresar siempre resultados de una situación. The example says, I am free today, so I'm going to the supermarket. Cuando digo I am free today, me refiero a que me encuentro libre el día de hoy. Quizás porque no fui a trabajar, quizás porque no tuve clases. Entonces, so I'm going to the supermarket. Voy al supermercado. Como pueden ver, la actividad de ir al supermercado es un resultado de no trabajar o de básicamente estar libre el día de hoy. So let's see the picture. I'm free today, so I'm going to the supermarket. Alright. Now we're going to mention some more examples. In here we have a lady, and she is Alicia. Alicia is tired, so she is sleeping. Como pueden ver en esta situación, estamos expresando o describiendo cuál es la situación y luego estamos entregando el resultado. Primero que todo, Alicia is tired significa que Alicia está cansada. Entonces, so she is sleeping. Entonces, ella está durmiendo. Como pueden ver en esta situación, tenemos el personaje quien tiene un sentimiento quizás o emoción por el cual es el motivo que ella se encuentra durmiendo en este momento. The following example is about washing clothes. So let's see. Mary is thinking while she's washing the clothes. Como pueden ver, while, mientras, Mary is thinking while she's washing the clothes. ¿Qué es lo que se encuentra haciendo Mary en esta situación? Dice thinking. Como tengo la expresión thinking, estoy diciendo que Mary está pensando. Mientras, while she's washing the clothes. Mientras ella está lavando la ropa. Let's see more examples here. And we have the parents. The parents are walking with their baby because they are not working today. Como pueden ver, en esta situación los padres están caminando con su bebé porque because they are not working today, porque ellos no están trabajando el día de hoy. En esta situación los padres se encuentran, como les dije anteriormente, caminando por el motivo que no se encuentran trabajando el día de hoy o se encuentran disponibles, tienen tiempo, el cual pueden utilizar, digamos, en el parque, por ejemplo. Let's continue with more examples here. And here you have soldiers. So we can say, the soldiers are training and jumping from the airplane. Los soldados están entrenando y saltando desde el avión. En esta situación utilizamos connector and para nosotros unir dos actividades que están realizando los soldados, the soldiers. Okay. Let's continue with this. When we talk about ideas, connecting ideas, we are going to see more examples. For instance, there we have, the house is big, but the garden is very small. En este ejemplo utilizamos el conector but para hacer contraste. ¿Por qué estamos realizando un contraste? Porque estamos expresando de que the house is big, la casa es grande, pero but
The garden is very small. El jardín es muy pequeño. In the second example, here we have Mark is thirsty. So he is drinking water. La razón por la cual Mark se encuentra bebiendo agua en estos momentos es porque él está sediento. Si yo digo Mark is thirsty, estoy expresando de que Mark está sediento. So, entonces, he's drinking water. Él está bebiendo agua. Mark is thirsty, so he's drinking water. Mark está sediento, entonces está bebiendo agua. Let's see the third example here. And here we have Martha is opening the window. Uno de los motivos por el cual Marta podría estar abriendo la ventana sería, por ejemplo, por el clima. Entonces yo puedo decir Martha is opening the window because it is very hot inside. Porque está muy caluroso aquí adentro. Let's see more examples. She is tall. En esta situación tenemos una mujer a la cual estamos describiendo como alta. ¿Qué vamos a mencionar? Adicionalmente, otra característica, por ejemplo, very beautiful. Para yo conectar estas dos ideas, utilizo el conector and. She is tall and very beautiful. Lo que estoy expresando aquí es que esta mujer es alta y también, por supuesto, hermosa. Let's continue with more examples, and here we have the students are not listening. Un ejemplo que ya habíamos visto anteriormente. The students are listening while the teacher is explaining. Si yo digo the students are listening, los estudiantes están escuchando esta vez. While, mientras the teacher is explaining, el profesor está explicando. Como pueden ver, dos oraciones afirmativas sucediendo en el mismo momento. The students are listening while the teacher is explaining quiere decir, como habíamos mencionado, los estudiantes están escuchando mientras el profesor está explicando. Let's continue with the last example, and we can say I am studying. I am studying. So, I am not watching TV. Como pueden ver aquí, yo estoy expresando de que me encuentro estudiando en estos momentos. Entonces, no me encuentro o no estoy mirando televisión. I am studying, so I'm not watching TV. Yo estoy estudiando, entonces no estoy viendo televisión. Como pueden ver, todos los conectores nos sirven a nosotros para poder expresar, for example, reasons, razones, results, resultados, consequences, consecuencias, contrast, contraste, opposite ideas, ideas opuestas. Los conectores nos van a ayudar a nosotros a poder expresar nuestras ideas más claramente y para organizar nuestros pensamientos de manera de que la gente los pueda entender correctamente. Alright, so finally let's check some of the activities that you will develop for this lesson. Activity number 1. In the student's book, it says the following. In your opinion, which of these issues are most frequently discussed by Chilean teenagers? Rank them from the least to the most serious. Activity number 3. Match the pictures with the comments in bubbles. Activity number 2. In the English student's book, page 9, you will do the following. Activity 5. Use and, because, and but to join the simple sentences that describe these pictures. The third activity for this lesson, it is to develop
Activity 1 and 2 from the handout. Activity 1. Complete the sentences using connectors. Activity 2. Describe the picture using connectors. En la última actividad van a completar las oraciones utilizando conectores, los conectores que ya vimos en esta clase, y finalmente van a escribir oraciones en relación a la imagen y también a su vez utilizando los conectores que ya conocemos. Okay, so let's remember. We use connectors for us to make our ideas clear and for us to organize our beliefs, thoughts, and so on. Thank you very much for paying attention and have a nice day. Bye bye.